Sean todos bienvenidos, mis hermanos. Gracias, un saludo a todos los que están viendo este video en este preciso instante. Mi nombre es Pastor Néstor Rivas y en esta ocasión yo traigo una pequeña enseñanza sobre todo lo que se requiere para ser un ministro de escuela dominical. Un saludo a todos aquellos que tienen esa aspiración de ser un ministro de escuela dominical, un voluntario, un maestro, alguien que ayuda en el ministerio de niños o en el área, ¿verdad?, de enseñar a pequeños. Es para mí un privilegio y el día de hoy vamos a ir teniendo esta pequeña enseñanza y vamos a ir punto por punto basado en la Biblia de qué es lo que se necesita para poder ser un ministro del Señor. Así que vaya tomando nota de todo lo que estamos hablando el día de hoy, y hoy nos vamos a enfocar en esta primera ocasión o en esta primera clase en la parte espiritual. Creo que no hay mejor forma de empezar un entrenamiento que la parte espiritual. Cubrir siempre la parte espiritual es súper importante. Por eso la necesidad de que comprendamos qué es lo que dice la Biblia conforme a cada una de las necesidades que tenemos en nuestros ministerios que tienen que ver con enseñar a pequeños. Así que vamos a empezar con el slide y vamos a hablar acerca de la escuela bíblica. Muchas veces le llaman ministerio de niños, muchas veces le llaman escuela dominical. Hay quienes que les ponen un nombre específico al ministerio. No importa el nombre que tenga, aunque sí hay que tomar en cuenta que es una escuela, es un lugar en donde los niños vienen a aprender, y pronto vamos a desglosar esa parte. Pero esa es la importancia, ¿verdad?, de nosotros aprender a conocer qué es lo que es la escuela bíblica. Y voy a pasar al siguiente slide, en donde nosotros nos vamos a preguntar qué es la escuela bíblica. Y lo mencionábamos ahorita en el principio. La escuela bíblica es básicamente un área específica de la iglesia que se encarga de enseñar a los pequeños. Se encarga de que nuestros pequeños sean evangelizados, de que nuestros pequeños sepan a quién venimos a adorar nosotros también como adultos a la iglesia. Y eso, la importancia de que sepamos que es un área en donde se enseña a otros pequeños para poder crecer. Hay que tener claro que la escuela definitivamente es un lugar en donde se continúa aprendiendo. Recordemos que la educación siempre empieza en casa. Y estamos claros que cuando nuestros hijos van a una escuela regular, nuestros hijos van a aprender matemáticas, van a aprender ciencias sociales, ciencias naturales y otros temas también. Pero hay que tomar en cuenta que también es un seguimiento de lo que nosotros como padres enseñamos en casa. Eso creo que debemos de estar bastante claros en esa área, ¿verdad? Que nuestros hijos, la escuela debería ser un complemento, sobre todo en aquellos aspectos morales en los cuales nosotros aprendemos. La escuela generalmente, la escuela regular, no enseña moralidad, no enseña otras cosas, solamente se basa en ciertos temas y específicos para que nuestros hijos puedan aprender. La Biblia, la escuela bíblica en este caso es un lugar donde se continúa aprendiendo. Es un lugar en donde ya los padres, by default, como dicen, o sea, por el simple hecho de ser cristianos, ya deberían de conocer algunos temas en los cuales obviamente se puede seguir enseñando a nuestros hijos. Pero obviamente, a pesar de eso, recordémonos que muchas veces en nuestras casas nosotros tampoco no conocemos mucho, y por eso es que todos venimos a la iglesia para poder conocer de aquel Dios, de aquel Salvador que nosotros tenemos. Entonces, la escuela bíblica no es la excepción, es donde nuestros niños también vienen y aprenden cosas que posiblemente tampoco en las casas no lo vamos a aprender. Entonces, creo que ahí estamos claros, ¿verdad? Una escuela bíblica, un ministerio de niños, o en este caso una escuela dominical, es eso, es un lugar donde los niños vienen y aprenden sobre conocer a Dios, sobre la importancia de aquellos héroes de la fe
que muchos de nosotros quizás conocemos. Entonces, eso es la escuela bíblica. Voy a pasar al siguiente slide en donde mi amigo Irving me está ayudando. Gracias a Irving que está en la producción en este momento. Y vamos a poner el siguiente slide y vamos a preguntarnos qué no es la escuela bíblica. Eso es importante. ¿Qué no es la escuela bíblica? Y la escuela bíblica no es una guardería. Eso es importante que se nos quede claro a todos los que estamos en este preciso instante atendiendo y escuchando este video. La escuela bíblica no es un lugar en donde los niños llegan a ser cuidados. Y quiero nada más enfatizar en esto. Si bien es cierto, dentro de una escuela bíblica, dentro de una iglesia, nuestro fin es cuidar a nuestros pequeños, atenderlos y que estén salvos y sanos, obviamente, dentro de nuestra iglesia, es importante saber que ese no es el fin tampoco. No es que de repente es una universidad en donde se atienden a personas y vienen y aprenden y luego se van así por así. No. La escuela bíblica, si bien es cierto, no es un lugar donde cuidamos niños, es un lugar donde aprendemos mientras que los enseñamos, mientras que los cuidamos también. Pero no es en sí el tema ese. La escuela dominical tampoco no es un lugar donde nuestros niños van a pasar un tiempo mientras nosotros los adultos venimos y tenemos un servicio de oración o de adoración o un servicio general los domingos. No se trata de eso, no es eso tampoco. No es el hecho de nosotros encargarnos o entretener a los niños mientras sus padres están teniendo actividades eclesiásticas en otro lugar del edificio. Tampoco no es eso. Yo creo que eso a muchos de los que estamos viendo este video seguramente nos queda bastante claro, y es importante el que sepamos que la escuela dominical, que la escuela bíblica para niños no es una guardería, no es un lugar de solo entretenimiento. Porque también hay que tomar en claro esto. A nuestros hijos se les enseña de una manera diferente que a los adultos. A nuestros niños se les enseña de Dios en una manera más amena, en una manera didáctica y en este caso pedagógica, ¿verdad? Encaminada a nuestros pequeños. Y eso debería de involucrar juegos, eso debería involucrar el tenerlos atentos, el saber de que ellos están aprendiendo mientras también pueden jugar y tener otras actividades. Entonces, si bien es cierto dentro de la escuela dominical o la escuela bíblica en este caso, nuestros hijos sí van a estar entretenidos mientras aprenden, sí van a estar cuidados mientras nosotros les enseñamos, no es ni una ni la otra, sino es un todo completo. Esa es la importancia de que sepamos qué es una escuela bíblica y qué no es una escuela bíblica. Ahora, a mí me gustaría también empezar, como les decía, con esta serie de clases, teniendo en cuenta que todos estemos claros sobre cuáles son las necesidades o cuáles, qué se necesita para poder ser miembro o voluntario de un ministerio de escuela bíblica o de escuela dominical. Vamos a empezar con el primer slide acerca de eso y vamos a ver qué es lo que se necesita para que empecemos, por lo menos que seamos candidatos idóneos a pertenecer a un ministerio de escuela bíblica. Y no solo un ministerio de escuela bíblica, sino que esto podría aplicar también a todos los ministerios a los cuales usted pudiera tener el interés de pertenecer. Entonces vamos a empezar con lo primero. ¿Qué se necesita para servir en una escuela bíblica? Vamos a empezar con este primer slide que dice, ¿qué se necesita para servir a la escuela bíblica? El punto número 1 es claro y es ser salvo. Ser salvo.
Ahora sí voy a pedir a mi hermano que me enfoque a mí mientras yo explico lo siguiente. La importancia de ser salvos. Nosotros estamos en un tiempo en donde muchas personas van a las iglesias. Muchas personas se meten a un edificio que tiene una cruz. Pero muchas personas lo hacen por religiosidad y no entienden el concepto o no saben, atienden a una escuela porque definitivamente es algo que sus padres les han enseñado, es algo que han aprendido de otras religiones, es algo porque mi abuela lo hacía o porque mi papá me traía todos los domingos. Muchas personas vienen a una iglesia, son parte de una iglesia, tienen meses siendo miembros incluso de una iglesia, pero no tienen la conciencia o no saben si son salvos en realidad. La importancia de que cada uno de los miembros y voluntarios de nuestra escuela dominical en Iglesia Emanuele sean salvos. Y ahora sí vamos al slide que dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Voy a leerlo de nuevo, es Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvos. Ahora sí, enfócame a mí, mi querido amigo. Estamos claros con esto. Deberíamos nosotros no solo creer en nuestra mente y en nuestro corazón el que somos salvos, el que estamos en una iglesia porque hemos conocido a Cristo, o estamos en una iglesia porque nuestra pretensión es ser alguien diferente cada día, porque nuestra pretensión es conocer a ese Dios, porque a eso venimos a la iglesia, a conocer cada día más de Dios, a tener encuentros con el Señor y a seguir adorándole, a seguir alabándole. Pero la importancia de que creamos con el corazón para que seamos edificados en nuestra vida espiritual, pero sobre todo que confesemos que el Señor es nuestro Dios para poder ser salvos. Que confesemos que Cristo murió en la cruz por mí y por usted también. Que estemos claros que el ser parte de un ministerio de una iglesia, y en este caso específico en una escuela bíblica, es importante que nosotros hayamos hecho la confesión de fe. Si usted es alguien que está viendo este video en este momento y por algún motivo usted no ha hecho esa confesión de fe, yo le invito a que usted se informe un poco más y que sepa qué es lo que significa eso. Significa el aceptar que Cristo murió por mí y por ti también. Significa en que Él fue a la cruz por los pecados y que gracias a eso, si nosotros confesamos con nuestra boca y obviamente creemos con el corazón para ser justificados, entonces solamente así vamos a poder ser salvos. Y la importancia que sepamos que una vez somos salvos, nuestro nombre se escribe en el libro de la vida. Nuestro nombre se escribe en el libro de la vida. Y ese es el primer paso para poder tener una vida cristiana. No podemos pertenecer a un ministerio de una iglesia y mucho menos a una escuela bíblica donde se viene y se le enseña a los niños a creer que Jesús es el Salvador cuando tenemos voluntarios, maestros que no han hecho ni siquiera la confesión de fe. Por eso la importancia que todo aquel que esté viendo este video sepa si está claro que es salvo o no es salvo. ¿Y cómo se hace? Haciendo la confesión de fe, creyendo que nuestro Salvador Jesucristo viene pronto por su iglesia. Eso es importante, mis hermanos. Esa es una de las cosas que se necesitan, ¿verdad? Eso es uno de los primeros puntos. Tiene que ser una persona que trabaja en un ministerio de una iglesia, ser salva y que esté 100% seguro que el día que usted o yo dejemos esta tierra, ya sea porque vino Cristo o porque fallecimos por algún motivo, ya sea de cualquier situación o ya ancianos, sepamos que cuando nosotros crucemos ese umbral
de la vida, vamos a la vida eterna con Cristo. Eso es importante, mis hermanos. Ahora sí voy a ir al siguiente slide. ¿Qué se necesita para servir en este segundo punto? La importancia de tener un testimonio de salvación. Esa es otra cosa. Voy a pedir que me enfoque a mí también en este momento. Gracias. La importancia de tener un testimonio de salvación. Les voy a contar un ejemplo. Yo hace muchos años atrás, cuando tenía unos 15, 16 años, yo hice una confesión de fe en ese momento. Y fui quizás obligado por unos amigos a hacerla, pero en ese momento no sabía qué es lo que yo estaba diciendo. No lo estaba diciendo con el corazón. ¿Qué pasa cuando nosotros lo hacemos en una forma real? Pero ¿cómo podemos saber nosotros si nosotros estamos dando un testimonio de salvación? Un testimonio de salvación es cuando nosotros testificamos de que hemos sido salvos. Testificamos públicamente de que Cristo nos ha salvado. Porque no basta nada más confesar con la boca. Porque yo en una habitación solo puedo aceptar a Cristo. Puedo estar en una habitación solo y decir: Señor, yo acepto que tú eres mi Salvador. Pero de ahí para adelante, ¿quién más va a saber que yo soy salvo? El Señor ya lo sabe, por supuesto, pero la importancia de nosotros ser testigos de Dios acá en la tierra también. Ahora sí nos vamos al slide y decimos Hechos 20:24. Hechos 20:24. Y le voy a pedir que al que está viendo este video, que por favor anote cada una de los versículos que tenemos acá. En Hechos 20:24 dice: pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de parte del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Voy a ir de nuevo al texto y dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de parte del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia. Ahora sí, ahí podemos ver que el apóstol Pablo, que nuestro Señor nos dice en el libro de los Hechos que ninguna cosa preciosa es más que obviamente nuestro testimonio, ¿verdad?, del evangelio de la gracia de Dios. Acá dice el apóstol Pablo: pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. La carrera siempre en la Biblia se define como la vida suya, la vida mía. Cada uno de nosotros tenemos una carrera. Desde el momento en que aceptamos a Cristo, es una carrera como una maratón. Pero ojo, cuidado, ahí es donde decía el apóstol Pablo y decía: cuidado, no es quien llega primero, sino es que terminemos la carrera como debe ser. Es como una maratón incluso. La maratón se corre, pero no hay importancia, no hay mucha importancia. Si bien es cierto, es importante llegar primero, pero la importancia es acabar esa maratón, terminarla. Por eso es que la vida de eso se trata. Hay que llevarla con gozo. Y hay ministerios que recibimos de parte del Señor, pero sobre todo hay que dar testimonio del evangelio de Dios. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Hace cuánto ustedes recibieron a Cristo? Y desde esa fecha ustedes, ¿cuántas veces le han dicho a alguien, a un vecino, a un amigo, a un compañero, que ustedes son salvos, que ustedes han recibido por gracia divina la salvación? ¿Cuántos de ustedes han dicho: Jesús es mi Salvador y gracias a Él lo tengo todo? Es importante nosotros dar testimonio, porque
Muchas veces hay personas que estamos evangelizando posiblemente afuera y encontramos a alguien y viene alguien y recibe a Cristo con todo su amor y con todo su corazón porque alguien dijo una palabra exacta en ese momento. Pero ¿qué pasa después de nosotros confesar a Cristo como Salvador? ¿Qué pasa después de eso? La importancia de nosotros dar testimonio. Por eso, cuando se está evangelizando, es la importancia de que estas personas tengan un seguimiento de parte de la iglesia y de parte de un ministerio, ¿verdad?, de evangelismo, en donde podamos dar las herramientas necesarias a las personas para que conozcan de Dios y sepan qué significa la oración de confesión de fe que han hecho. Por eso la importancia de nosotros tener un testimonio de salvación. Y ya vimos que para poder ser parte de una escuela bíblica tenemos que tener, número uno, un testimonio. Número dos, número uno, el confesar, el ser salvos. Y número dos, tener un testimonio de salvación. Siguiente slide. ¿Qué se necesita para servir? Para servir se necesita dar frutos. ¿Qué necesitas tú para servir en un ministerio? Y sobre todo en la escuela bíblica. Dar frutos. Voy a leer el siguiente versículo que dice Gálatas 5:22 al 23. Gálatas 5:22 al 23. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Contra tales no hay ley. Acá está escrito bodas, pero es bondad. Bondad. Voy a leerlo de nuevo. Gálatas 5:22, 23. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Mis hermanos, es importante que para nosotros poder servir en una iglesia, ser parte de un ministerio, es importante que demos frutos. Los frutos del Espíritu Santo deberían estar por encima de cualquier don, definitivamente. No hay manera que nosotros podamos aplicar nuestros dones por encima de los frutos del Espíritu Santo. Y cuando nosotros tenemos los frutos del Espíritu Santo, damos frutos. ¿Cómo podemos dar frutos nosotros? Primero, tenemos que ser salvos. Segundo, dar testimonio de nuestra vida. Y cuando nosotros damos testimonios es porque nos estamos apegando a las reglas divinas, a cada uno de los designios y enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó en su palabra también. La importancia de nosotros saber de que podemos servir a otros cuando nosotros tenemos los frutos del Espíritu Santo. En este caso, por ejemplo, el amor. ¿Cómo yo puedo servir a otros si no tengo amor? No podría de alguna manera dar amor a otros cuando no lo tengo de parte del Espíritu Santo. El gozo es aquella alegría a pesar de la adversidad, a pesar de cualquier situación que nosotros estemos padeciendo. Nosotros tenemos ese gozo, ¿verdad? Nos alegramos en el Señor, a pesar de que tengamos situaciones adversas a nuestro alrededor. La paz, sobre todo esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento, esa es la paz que da nuestro Señor Jesucristo por medio del abrazo del Espíritu Santo. La paciencia. No podemos servir en un ministerio de niños, en un ministerio de escuela bíblica, si no tenemos paciencia. La benignidad es el ser buenos. El ser benignos es ser buenos. Y al ser buenos somos bondadosos también. Cuando tenemos todo lo anterior, llegamos a ser personas de fe. El tener fe también es parte de los frutos del Espíritu Santo. La mansedumbre, el ser mansos como palomas.
El ser mansos como corderos, mansos como nuestro Señor Jesucristo, que fue golpeado, que fue escupido, que fue maltratado, que fue molido a golpes por nuestros pecados. Y aún así nuestro Señor fue manso. El tener la templanza viene con el hecho de ser una persona que se para firme en sus propias formas de conocimiento, en todo lo que uno piensa. La templanza viene de eso, ¿verdad? El estar firmes, el estar parados. Contra todo eso no hay ninguna ley. No hay ninguna ley. Por eso la importancia de que cada uno de los que están viendo este video tengan en cuenta que hay que dar frutos. Hay que dar frutos para nosotros pertenecer a una escuela bíblica. Voy a seguir en el siguiente slide también. Y seguimos avanzando en esta clase. Definitivamente es muy importante que todos los que estén viendo este video pues tomen notas, porque es importante que tengamos claros estos puntos. Y vamos a hablar acerca de las necesidades para servir, que dice el llamado de Dios. El llamado de Dios es importante. Usted puede ser salvo, usted puede dar testimonio, usted puede dar frutos, pero ¿usted está seguro de que el ministerio de escuela dominical es donde el Señor lo ha llamado? Voy a leer Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Voy a leerlo de nuevo. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Juan 15:16. De ahí la importancia que sepamos, mis hermanos, que a pesar de que nosotros sintamos que tenemos un llamado, que nosotros creemos que podemos salir adelante en este ministerio, que nosotros pensemos que somos los indicados, que nosotros creamos en nuestras propias fuerzas que podemos sacar adelante todo esto, definitivamente hay que tomar en cuenta que primero el Señor ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Si tú ahora ya estás trabajando en un ministerio de una iglesia, si tú ahora estás trabajando en el ministerio de niños, en una escuela bíblica, déjame decirte que si estás dando frutos, el Señor ya te había llamado, ya te había escogido a ti para poderlo hacer. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si somos los llamados o no? ¿Cómo nos damos cuenta? Eso es algo que el Señor pone en nuestro corazón. Y eso es algo que más allá de cubrir necesidades dentro de una iglesia, más allá de cubrir espacios dentro de una iglesia, más allá de lo voy a hacer yo porque nadie lo hace, es algo que tú sientes en el corazón hacerlo, porque te llama la atención. Y voy a seguir al siguiente slide porque este siguiente punto tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar. Para nosotros poder tener un llamado, se utiliza la palabra vocación. Nos vamos al slide y dice, vocare es un vocablo latino que significa llamado. De ahí viene la palabra vocación. Es una palabra latina que significa llamado. ¿Y qué dice la Biblia acerca de eso? Vámonos ahí al slide y dice Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andes como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nuevamente lo leo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Fíjense, acá el apóstol Pablo justo escribió la carta de los Efesios cuando él estaba preso. Y él dice, yo que estoy preso en el Señor,
os ruego que andes como es digno del llamado con el que el Señor te llamó, del llamado con el que fuiste llamado. Esa es la importancia de tener esa vocación. Hay muchas personas que desde pequeños traen algo, hacen algo y llegan a adultos y llegan a mayores y lo siguen haciendo y lo siguen perfeccionando. Ese es el llamado, ese es el código que está puesto en el ADN de cada uno de nosotros. Y muchas veces quizás cuando venimos a Cristo nos damos cuenta del verdadero llamado, porque es obvio, mientras estamos en pecados, mientras estamos presos en nuestros delitos y pecados, nosotros no nos vamos a dar cuenta de cuál es nuestro llamado en el reino de Dios. Tenemos que ser salvos, tenemos que dar testimonio, tenemos que tener el llamado y sobre todo ese llamado vocación. Ese llamado de parte de Dios para nosotros poder cumplir cada uno de los designios, para nosotros poder cumplir con la agenda de nuestra iglesia local, para nosotros poder cumplir la agenda del reino de los cielos. La vocación es muy importante, mis hermanos. La vocación es importante para cada uno de nosotros. Ahora vamos a poner el siguiente slide. Y cuando venimos a la vocación, es importante que sepamos que también tenemos que tener un llamado específico. Y aquí es donde vienen los dones. ¿Sabían que el Señor repartió dones a cada uno de nosotros? El Señor ha dado dones conforme a su soberanía, conforme a su misericordia y a la gracia de Él. Y Dios te pone a ti ese llamado, pero también te pone algo específico que tú tienes que hacer. Porque llamados hay muchos. Hay quienes que son llamados a ser ministros de alabanza. Hay quienes que son llamados a ser pastores, evangelistas. Hay gente que tienen ese don de la oración, ese don de intercesión por aquellas personas. Pero también hay un don de la enseñanza. Y nos vamos al slide. Y en el don de la enseñanza es importante para nosotros poder servir en una escuela bíblica. Efesios 4, 11 al 15 dice: y Él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y voy a dejar ahí el slide puesto y vamos a desglosar un poco lo que el apóstol Pablo quiere decir. Nuevamente estamos en la carta de los Efesios, una carta que fue escrita cuando el apóstol Pablo estaba preso. Y él dice: a unos instituyó. ¿Quién? Y Él mismo es Cristo, y Él mismo es Dios. Instituyó a unos apóstoles. La palabra apóstoles es un enviado. A otros profetas, son aquellos que traen la palabra del Señor. A otros evangelistas, que son aquellos que van y predican la palabra y van uniendo más personas al cuerpo de Cristo. A otros pastores y maestros. Me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, pone a los pastores y a los maestros en el mismo nivel. Y no porque los apóstoles estén en otro nivel, no porque los evangelistas estén en otro nivel, sino porque el don o cada uno de los trabajos que designó Dios por medio de su soberanía, ¿verdad? Están pastores y maestros. Los pastores son importantes, pero también los maestros son aquellos que enseñan la palabra de Dios. Porque hoy en día, obviamente, es importante que los pastores y los maestros, que un pastor también es un maestro. Pero el que se quiere dedicar solo a ser maestro, hoy en día es bien importante. Porque los futuros evangelistas del mañana dependen de los maestros de hoy. Y es como en la vida afuera también.
La importancia de los maestros de nuestras escuelas son muy importantes y muchas veces son los que menos son pagados. Muchas veces un futbolista gana 1000 veces, millones de veces más que un profesor. Y vemos ahora que tenemos doctores, que tenemos ingenieros, que tenemos a un montón de profesionales allá afuera, pero todos pasaron por un maestro. Todos pasaron por una profesora, por un profesor. Todos pasaron por un maestro, por una maestra. Alguien que nos guió. ¿Y quiénes de ustedes no se acuerdan de su profesora favorita? Muchos de nosotros podemos decir que nuestro primer amor fue nuestra primera profesora. Yo me acuerdo de mi profesora de kinder, la maestra Mercy, así se llamaba. Y dejó algo en mi corazón que ahora, que a mi edad de 37 años, yo recuerdo todavía. Por eso la importancia de que si tenemos el don de la enseñanza, lo pongamos a servicio del Señor. Que sepamos que el Señor instituye ese don por medio de su Espíritu Santo. Que el Señor, por medio de su soberanía y su misericordia, pero sobre todo por su gracia, ha repartido a cada uno. Y yo quisiera que usted hoy haga esa introspección, esa búsqueda interna, ese análisis interno y sepa o se responda a la pregunta: ¿el Señor me ha llamado para enseñar a otros? Y cuidado con esto, posiblemente usted ahora no sabe cómo hacerlo. Usted dice, no me veo en esa forma. Pero hoy, posiblemente hoy, ese llamado se puede concretar. La importancia de que sepamos que el don de la enseñanza es muy importante. Yo hubiera querido tener una profesora de escuela dominical, pero a mi edad, mis familiares no conocían de Cristo. No sabían de Cristo. No me llevaron a una escuela dominical. Y es importante que si usted tiene aspiración a este ministerio, sepa de que usted va a poder marcar la vida de un pequeño. De aquí a 30, 40 años, alguien se va a acordar de usted, del trabajo maravilloso que usted hizo con estas personas. Y si yo me pude acordar, imagínense, del nombre de mi maestra a tantos años después, imagínense ahora alguien que nos está enseñando del Señor Todopoderoso. Esa es la importancia, mis hermanos, de que sepamos que se necesita de que el Señor te haya dado ese don. Pero todo eso se consigue si somos salvos, si damos testimonios, si tenemos el llamado de Dios, si tenemos la vocación, pero sobre todo si tenemos ese don de la enseñanza. Y eso es algo que no es que tú lo traes puesto y desde pequeño tú querías ser profesor o algo así. No. No, eso es algo que se desarrolla por medio del Espíritu Santo. Eso es algo que se desarrolla por medio de el meternos con el Señor todo el tiempo. Y hablando de meternos con el Señor, ¿qué se necesita para servir? Siguiente slide. Permanecer en la palabra se necesita para poder servir en un ministerio. Permanecer en la palabra. Efesios 4, 11, 15 dice: si permanecéis en mí y mis palabras, perdón, este no es Efesios, estoy equivocado con la cita. Le voy a dar la cita en este preciso instante. Está mal escrito ahí. Ahora sí. Juan 15, 7, 17. Ahí está. Es Juan 15, 7. Juan 15 del 7 al 17. Dice: si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Esa es la palabra del Señor. Voy a leerlo nuevamente. Juan 15, 7 en adelante. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os será hecho. El 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha llamado, así también yo os he llamado. Permaneced en mi amor. La palabra del Señor es claro. El Señor nos manda a que permanezcamos en Él, que su palabra permanezca en nosotros. ¿Y cuál es la palabra que el Señor nos ha dado? Esa es la Biblia. Esa es la palabra del Señor que tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra mente también. No podemos ser ministros de escuela dominical si no nos metemos con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no está presente en cada instante y momento de nuestras vidas. La palabra del Señor dice que pongamos al Señor primero, porque Él nos amó primero. La palabra del Señor dice que obedezcamos sus mandamientos. La palabra del Señor dice un montón de cosas más. La pregunta es, ¿usted permanece en la palabra del Señor? ¿Está la palabra del Señor permanente en tu corazón, en tu mente? El Señor dice que en esto Él es glorificado. Y sabemos que la gloria solo se la merece el Señor. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Permaneciendo en su palabra, permaneciendo en Él. Que sus palabras permanezcan en nuestro corazón. Que llevemos muchos frutos, dice su palabra. Que seamos sus discípulos. La palabra discípulo significa alguien que es enseñado. Vemos cómo el Señor primero tuvo discípulos y después tuvo apóstoles. Y son las mismas personas, pero no significa lo mismo. Primero tenemos que ser discípulos para poder ser enviados. Tenemos que ser discípulos para poder enseñar a otros. O sea, tenemos que ser enseñados para poder enseñar. Como el Padre me ha amado, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Así dice su palabra. Así dice su palabra. Por eso la importancia de que usted como servidor de escuela dominical tenga presente que la palabra debe ser lo más importante. ¿Y sabe por qué es lo más importante? Porque usted va a ser alguien que va a enseñar a otros la palabra. Pero ¿cómo puedo yo enseñar a otros si ni siquiera leo la Biblia? Por eso tiene que ser importante, tiene que ser clave, tiene que ser claro. Podemos tener el llamado, podemos tener la vocación, podemos ser salvos. Pero ¿cómo vamos a dar testimonio si no siquiera estamos leyendo la palabra del Señor? Y leerla en una forma para poder enseñar a otros. Porque ahí es donde nosotros tenemos que estar claros. Van a venir muchos niños que nos van a preguntar, ¿y eso qué significa? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa lo otro? ¿Cómo vamos a contestar si no nos metemos con la palabra? Permanecer en la palabra es clave para poder nosotros servir en una escuela bíblica. Por último, en el último slide, ¿qué se necesita para servir? Para servir se necesita que tengamos un compromiso con la iglesia en todo.
Se necesita que tengamos un compromiso en la iglesia en todo. Mire, usted no puede ser parte de un ministerio importante como escuela dominical, como escuela bíblica, si usted no es miembro de una iglesia. Usted tiene que ser miembro de una iglesia. Usted tiene que ir regularmente a la iglesia. Usted tiene que estar su nombre escrito en la membresía de la iglesia. Usted tiene que dar frutos de arrepentimiento, de salvación, frutos del Espíritu Santo también. Que sepamos que usted es el hermano o la hermana que viene todos los domingos al servicio. Que usted es el hermano o la hermana que viene todos los días al servicio de oración. O participe en cada una de las actividades eclesiásticas. O actividades para recaudar fondos. O actividades para ir a evangelizar. O actividades para llevar a otros alimentos. Es importante que tengamos ese compromiso con la iglesia. Porque si no tenemos un compromiso con la iglesia, no vamos a poder seguir adelante en un ministerio de escuela bíblica. Si no tenemos un compromiso, no vamos a tener un sentido de responsabilidad. Si no tenemos un compromiso en el primer llamado que tengamos a dar una clase de escuela dominical, se nos cruza cualquier cosa y no llegamos, o llegamos tarde, o hacemos cualquier otra cosa, pero no tuvimos esa responsabilidad, no tuvimos ese compromiso con la escuela, no tuvimos ese compromiso con la iglesia, no tuvimos mucho menos un compromiso con Dios. Podemos tener todo lo anterior. Hay personas que pasan décadas, incluso vienen fielmente a una iglesia, aportan económicamente a una iglesia, vienen de vez en cuando a algunos servicios especiales o adicionales o a cualquier actividad de la iglesia, pero no quieren tener un compromiso con un ministerio. No, me voy a ir al slide y dice Efesios 4, 11, 15. Ahora sí, esta es la cita correcta. Efesios 4, del 11 al 15. Y dice: en pos del Señor vuestro Dios andaréis. En pos del Señor vuestro Dios andaréis. Y a Él temeréis. Guardaréis su mandamiento. Escucharéis su voz, le serviréis y a Él os uniréis. Palabra del Señor. En pos de vuestro Dios andaréis. O sea, a la par de nuestro Señor vamos a andar. Por el Señor es que vamos a andar. A Él le vamos a temer. A Él vamos a guardar sus mandamientos. Y aunque usted no lo crea, la palabra de Dios dice que debemos de congregarnos, que debemos ser un cuerpo de Cristo, que debemos ser parte de una iglesia, que escucharemos su voz, venir y escuchar su palabra cada día, aprender nosotros para poder enseñar a otros. A Él le vamos a servir. Cuando nosotros le hagamos algo a un pequeño, a Él se lo haremos. Cuando nosotros enseñemos a un niño, a Él estaremos enseñando. Porque todo lo que hicieres con uno de mis pequeños, a mí me lo estaréis haciendo, dice el Señor. Por eso tenemos que tener un compromiso en todos los aspectos. En todos los aspectos. El saber que el Señor es primero significa que yo voy a venir y voy a diezmar, voy a ofrendar. El saber que Dios es el primero, el primer día de la semana yo voy a venir al servicio. El saber que Dios es el primero es mi primer pensamiento a la hora de despertarme. El saber que Dios es el primero es honrar a padre y a madre. El saber que Dios es el primero es honrar a tu esposo o a tu esposa. Es que es todo. Porque muchas veces se cree que
que tener compromiso con una iglesia es nada más venir y aportar económicamente. Es que eso es lo mínimo que tenemos que hacer. Lo mínimo es aportar económicamente. Pero de ahí para allá es poner a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Ser comprometidos con la iglesia por medio del compromiso a Dios. Por eso, mis hermanos, la importancia de que en esta primera clase, que tiene que ver con la parte espiritual, estemos claros. Estemos claros. Y voy a ir con el último slide. Y en el último slide, acá tenemos cada uno de los puntos específicos. Tome nota. Tome nota, mis amados hermanos. Tomen nota, porque esto es lo que tú necesitas para poder servir. Esto es lo que tú necesitas, y esto no solo se aplica para una escuela bíblica. Esto se aplica para también cualquier otro ministerio, cualquier otra área en la cual tú estás posiblemente teniendo pensado ser o pertenecer. El primer punto es ser salvos. Tenemos que ser salvos. No podemos servir en una iglesia si no creemos que Cristo murió por nosotros. Si nosotros no damos un testimonio de salvación, no vamos a poder servir. Mientras damos testimonios, tenemos que dar testimonio con los frutos del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos el fruto, tenemos que estar seguros que tengamos un llamado de Dios. Si en el siguiente punto dice, después con el llamado viene la vocación. Después de la vocación viene el don de la enseñanza. Si tú no estás seguro que tienes ese don, no te preocupes. El Espíritu Santo te lo va a revelar. No te tienes que sentir ya un maestro de escuela dominical. Tienes que estar claro de que tienes que empezar los procesos anteriores para ver si tú tienes una vocación, que es un don de enseñanza. No te preocupes, el Señor te lo va a revelar definitivamente. También tenemos que estar claros que tenemos que permanecer en su palabra. Nosotros, en un ministerio de escuela bíblica, tenemos que enseñar a otros pequeños, pero no podemos enseñar si nosotros no hemos aprendido primero. Por eso la importancia de que vengas a los cultos todos los días, que vengas a los servicios, que vengas a los discipulados, que te empapes por medio de otras fuentes también sobre la Biblia, que la leas, que siempre esté en tu corazón, que permanezca en tu corazón la palabra del Señor. Y por último, todo eso te va a llevar a tener ese compromiso en la iglesia en todos aspectos. En todos los aspectos, cuando tú pongas al Señor primero, su palabra dice que nosotros busquemos el reino de Dios, primera instancia, su justicia, segunda instancia, en tercera instancia, en tercera posición, todo lo demás va a ser añadido. Así que, mis hermanos, ustedes que están a las puertas de pertenecer a un nuevo ministerio, en este caso un ministerio de escuela bíblica, es importante que tengamos en cuenta estos puntos anteriores. Vamos a hacer una pequeña oración y con esto vamos a despedir este video. Muchísimas gracias por haber estado viendo. Y decimos, Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por esta enseñanza que hemos tenido el día de hoy. Gracias, Padre, porque hoy hemos aprendido que tenemos, Señor, mucho por delante. Tenemos, Señor, que estar sabedores, Padre, de que tú nos has llamado, Señor. Y estamos seguros que sí nos has llamado. Estamos seguros que tenemos la vocación. Ahora, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que todo lo demás pueda crecer. Que podamos crecer en los dones que tú nos has dado, Señor. Que podamos crecer en permanecer en tu palabra. Pero sobre todo, Señor, que podamos tener ese compromiso, no solo contigo, sino también con nuestra iglesia local. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén
y amén. Muchísimas gracias a todos los que han visto este video. Espero les haya sido de bendición y estaremos obviamente con ustedes en una próxima enseñanza. Hasta luego.